y vamos a hablar de Lozoya, porque Lozoya como que está chaqueteando bastante, está traicionando la 4T. Y hay dos temas que vale la pena señalar. El primero, que según esto Lozoya iba a regresar a través de una mansión el dinero, pero ha sucedido algo. A través de tribunales Lozoya recuperó la mansión de las Lomas, esto donde se le pagó a Ancira esta mansión de las Lomas como soborno. Entonces, un tribunal le confirmó un amparo a Lozoya para que la Fiscalía deje sin efectos el aseguramiento y por lo tanto pueda recuperar Lozoya la mansión que recibió de soborno de parte de Ancira. Ojo con el dato. Este tribunal federal deja sin efectos el aseguramiento de su residencia en Lomas de Bazares al de Lozoya. Y dice, deja de subsistente el acto reclamado, ¿no? Dicte una nueva resolución purgando. La Fiscalía está obligada a dar cumplimiento a la sentencia, o sea, regresar la mansión de Lozoya. Con lo cual, pues supuestamente, es que hay que tener claro, ¿no? Lozoya va a regresar el dinero, o sea, él es parte, él no fue a la cárcel, no solo porque quemó a Peña y a Videgaray, sino porque va a regresar la lana. Y una parte de la lana iba a ser a través de esta mansión. Y otra parte de la lana es a través de otra mansión en Iztapa, allá en la playa. Y ahora sucede, Mauricio, que le van a regresar la mansión a Lozoya. ¡Wow! Una traición muy grave. Sí, aquí es que esta parte es donde ya, pues vamos a ver de cómo está todo realmente el caso. Acuérdate que hemos tenido por algo muchas dudas del Poder Judicial. Yo creo que, y también lo platicamos en su momento, los grandes casos se han retrasado por las dudas que se tienen con el Poder Judicial. Cuando decimos, bueno, es que ¿por qué no meten la denuncia? Porque probablemente en el Poder Judicial todavía no está el camino tan despejado. Ya lo vimos con Ancira, más adelante vamos a hablar de él. En el caso de Emilio Lozoya, pues vamos a ver qué tan profunda es también la influencia que tienen. Pero esta es la parte más complicada. Esto es a lo que se enfrentaría el eventual juicio contra los expresidentes, a lo que hay en el Poder Judicial. Por eso el presidente también López Obrador ya también dijo, es que yo no voy a ser cómplice, o sea, yo no puedo permitir que los jueces sigan liberando así a los que tienen tantas pruebas en su contra o con tantas evidencias en contra suya, como el caso de Lozoya. Y no evidencias o declaraciones siquiera en México, sino que vienen desde el extranjero, como Odebrecht, como el caso de Brasil. O sea, todo esto viene desde allá. Esta es la base. Se ha construido ya el caso con la información de México, pero esto es un escándalo internacional y es increíble que en México todavía, pues prácticamente no haya nadie de los funcionarios detenidos más que Lozoya. Es el único, lo cual también nos pone muy rezagados, pero es este el problema, el Poder Judicial, los amparos, un sistema legal que está ahí para proteger a los corruptos, para darles 1000 opciones de zafarse el problema antes de llegar a la sentencia final. Y eso no es lo peor, ¿no? Finalmente esta traición es más amplia. Y es que también otro compromiso de que Lozoya no pisará la cárcel era devolver el dinero de la planta de agronitrogenados, de Alonso Ancira. Y debemos recordar que Obrador había señalado y asegurado que iban a regresar 200 millones de dólares los de Altos Hornos de México. Pero hace unos días se echaron para atrás. Y entonces Altos Hornos señaló que no iba a pagar los 200 millones de dólares que habían sido prometidos por Lozoya para devolver. O sea, que no va a haber pues ni mansión, ni van a regresar el dinero. Y lo peor viene después, Mauricio, porque según la semana pasada, Raimundo Riva Palacio saca esta columna y pone a juicio AMLO y las mañaneras, y señala que el propio Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, detenido ahorita en España, demandó al presidente López Obrador, o sea, al presidente por haber violado, dice él, sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos. Perdón. Y exigió que se pronuncie el Poder Federal
Poder Judicial sobre las mañaneras. O sea, Alonso Ancira ya no solo señala que va a devolver, ¿no? No solo no va a devolver el dinero, sino va a sabotear, descarrilar la mañanera. O sea, quiere que el Poder Judicial señale que efectivamente en la mañanera hay calumnias y que se tienen que frenar. O sea, no solo golpazo, una puñalada. Y hoy el presidente, ¿no?, confirmó esta demanda de Alonso Ancira contra él. Vamos a escucharlo. También aquí aprovecho a comentar de que el señor de Altos Hornos de México, que se llama Alonso Ancira, presentó también una demanda en contra mía, por la misma situación. Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de $200 millones. Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. Entonces, no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio. Pues así está, Mauricio. ¿Cómo la ves? Realmente es una gravísima traición, porque ya vemos que Lozoya y Ancira están en la misma sintonía para, a través de estos amparos, darles unas puñaladas a la 4T. Sí, fíjate, esto no solo lo sacó Riva Palacio, Nacho, también ese día salió una nota en El Sol de México hablando sobre esta denuncia, este amparo que meten en contra del presidente López Obrador. Lo mete Alonso Ancira porque empieza él a pues, hablar sobre pues, su responsabilidad en el caso de agronitrogenados. Y dice, bueno, es que yo todavía soy inocente, no lo han juzgado, no hay una sentencia, está violando la presunción de inocencia, pero todo esto, acuérdate, trae un contexto, y esto es importante recordar ese contexto. ¿Cuándo se da el amparo que recibe Alonso Ancira? Hay que recordar que Alonso Ancira recibió un amparo en el estado de Chiapas, de un juez federal en aquella entidad. Un amparo que echaba para atrás la orden de aprehensión, que le daba sustento incluso a la ficha roja. Entonces, cuando el presidente recibe esta noticia y la comenta en la mañanera, él dice, bueno, yo no lo voy a permitir, no me voy a quedar así parado. Si hay una irregularidad, entonces vamos a pedir que se investigue al juez que está dando este amparo, porque también ya había sido juzgado, ya había sido dictaminado. Esa es la irregularidad de este amparo que le habrían entregado a Ancira. Entonces, a pesar de ello, el juez en Chiapas le da el amparo. Obviamente la fiscalía reclama y empieza una investigación. El Consejo de la Judicatura separa al secretario, porque el secretario estaba actuando como juez, porque el juez estaba de vacaciones, e inicia la investigación. Todo esto surge con la declaración del presidente en la conferencia mañanera. Entonces, ¿qué es lo que dice Ancira y sus abogados? Ya no quiero que diga nada, ya no quiero que hable del caso, o hable de mí, o hable de mi proceso. O sea, ya no quiere que les diga a los jueces, los estoy viendo. Incluso esta demanda de amparo hace una serie de cuestionamientos al propio Poder Judicial para que el juez responda. Bueno, ¿eres independiente? Y te va a decir el juez, claro que sí, el Poder Judicial es independiente. Entonces, ¿te vas a dejar presionar por el gobierno federal? Entonces el Poder Judicial va a decir obviamente que no. Y ahí es donde quieren basar ellos una serie de argumentos para callar al presidente. Aquí el objetivo es que el presidente ya no hable de estos casos de corrupción en la conferencia mañanera, o cuando menos como lo viene haciendo, señalando a los pues presuntos culpables, vamos a dejarlo así. Pues no se vayan a enojar también los abogados de Ancira.
sino que pues lo haga muy general. Y esa es la estrategia, ¿no? Eso es lo que quiere Ancira. Y pues sí, es una manera de censurar a la mañanera. Pues ahí está, ¿no? Vamos a ver realmente quién tiene, no, de dónde, de qué cuero salen más correas. De todos modos, lo cierto es que sí se nota una gran, una gran estrategia, ¿no? Un plan para descarrilar, para echar para atrás estos acuerdos que supongo que se tomó Lozoya, llegó con la fiscalía, llegó el acuerdo de regresar el dinero, de, bueno, pues darle más pruebas a Ancira, y ahora está sucediendo todo lo contrario, ¿no? No regresa ni el dinero, no regresan la mansión, y peor, van a demandar directamente a López Obrador. O sea, dices, ¿what? ¿Dónde quedó pues el acuerdo? No más, no hay. Bueno, antes de seguir te recuerdo que te suscribas, dale like